máximo animador cultural del posmodernismo peruano. Abraham Valdelomar es un narrador que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias. Es considerado uno de los forjadores de la literatura peruana contemporánea, junto a los poetas José María Eguren y César Vallejo. Valdelomar tenía un talento polifacético. Muchos lo describen como un poeta prevanguardista, un agudo ensayista, un dramaturgo frustrado, pero principalmente un cuentista versátil y sumamente expresivo. Valdelomar nació en Ica el 27 de abril del año 1888, siendo el sexto hijo de Anfiloquio Valdelomar y doña María Pinto. Hasta los 4 años viviría en una pequeña casa en la calle Arequipa 286 de su ciudad natal. La tranquilidad hogareña y la calma del pueblo iqueño darían a su alma ternura y serenidad. Así pasaría sus primeros 6 años, cerca de la naturaleza abundante, de las bellas fiestas religiosas y regionales de la costa peruana. Abraham Valdelomar vivía a unas cuadras de la playa, en una plazuela desolada, como él mismo la llama. Su casa era de paredes y rejas gastadas por el tiempo, acogedora y simpática como las personas que la habitaban. Así pasa hermosos años. Aprende a gozar con las cosas bellas que los demás no podían comprender. Fue un niño especial, sensible y bueno, un artista que lloraba al ver cómo se moría el sol. Los años en Pisco significaron mucho en su vida. Por ese entonces nacería el cariño manifestado en el caballero Carmelo, y se irían forjando futuros poemas en que habla de su mar y su paisaje. Más adelante se trasladaría con su familia al puerto de Pisco, donde cursaría parte de su educación primaria durante los años 1892 y 1898, culminándola en Chincha un año después. En 1990 se trasladaría a Lima para cursar su educación secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe hasta el año 1904, volviéndose un adolescente buen mozo que destacaba en el colegio. La vida en la capital le daría a Abraham un nuevo matiz personal, pero su alma de artista sería cada vez más fina y sutil, mucho más madura y hermosa. Valdelomar es en esta época un muchacho inquieto, de acción y preocupado por la realidad nacional. Viene aquí a interrumpir la vida limeña, viene a presentar un nuevo panorama en la literatura peruana. Generalmente lo que se creía que era la literatura peruana no pasaba más allá de Chocano. Había venido a Lima a seguir una carrera y por eso ingresaría a la Escuela de Ingeniería, ya que esta profesión le ofrecía posibilidades de triunfo económico. Sin embargo, en el 1905 la abandona y se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, donde estudiaría letras más de acuerdo a sus innatas tendencias literarias. Los nexos que Valdelomar tiene, como son Manuel González Prada, como es José Carlos Mariátegui, personas de talante importante, ¿no? También José María Eguren, uno de los mejores poetas del Perú, son parte del círculo en los que se rodea Abraham Valdelomar. Su vida universitaria estaría intensamente agitada. Debido a su preocupación por la patria, lo vemos actuando en la vida política. Fue partidario del candidato presidencial Guillermo Billinghurst y fundaría en su honor un club universitario. Paralelamente, surgiría cada vez con más fuerza su vocación artística. Anteriormente ya había hecho dibujos y caricaturas, pero sobre todo él era artista de letras. En 1909 publicó sus primeros versos en la revista Contemporáneos y al año siguiente decidió reanudar sus estudios.
Sin embargo, para él, la universidad nunca llegó a interesarle mucho, por lo que en 1913 terminó por abandonarla definitivamente. Poco antes, en 1910, a raíz de un conflicto con Ecuador, Abraham Valdelomar sentó plaza de soldado como integrante del batallón universitario, conformado por estudiantes de la San Marcos. Durante el acuartelamiento, escribió una serie de crónicas bajo el título Con la Argelina al viento, crónicas que fueron publicadas en el diario y La Opinión Nacional de Lima, entre abril y junio de 1910. Gracias a ellas, ganaría un premio por parte del municipio de Lima. Todo que trajo él no solamente nos trajo buenas obras literarias, sino también agitó el movimiento cultural en Lima, ¿no? Sobre todo. Gracias a él es que muchos jóvenes, inspirados por su figura, empezaron pues a experimentar un poco más con la literatura. Iniciaría su colaboración con el diario La Prensa de la capital peruana y 2 años después, en 1912, participaría en la campaña presidencial de Guillermo Billinghurst, donde sería elegido presidente del Centro Universitario Bilingurista. En 1913 sería nombrado director del diario oficial El Peruano. Tras el triunfo de su candidato, Abraham Valdelomar sería nombrado administrador de la Imprenta del Estado y abandonaría sus labores en la prensa escrita tras ser nombrado secretario de la Legación de Perú en Italia. Gracias a esto, empezaría una nueva etapa de su vida, de gran importancia y significado para su arte. Parte del Callao y pasando por Panamá llega a Nueva York. En la gran ciudad vertical encontraría motivos para expresar su sensibilidad. Así nos lo demuestran los cuentos yanquis, obra compuesta por relatos inspirados en personajes, sentimientos y medios extraños a los suyos. Los personajes, los animales mismos se sienten como seres mitológicos, los seres sin vida se sienten como las personas más vivas que hay. Esa es la magia que nos transmite Valdelomar. Tiene una producción una poesía muy triste, muy sentimental, en la que podemos sentir muchas veces identificados este cariño a la madre, este cariño a la familia, y el cariño a la tierra que Valdelomar mismo plasma en su obra narrativa y poética. Posteriormente se dirigiría a Roma y realizaría intensa actividad diplomática. Es entonces cuando surge la infancia como recuerdo. Los momentos vividos en su pueblo asaltan su memoria y, nostálgico por la tierra lejana, redactaría El Caballero Carmelo. Y el padre de Abraham se animó a hacerlo pelear. Ajiseco y Caballero Carmelo se enfrentaron en un duelo a muerte. El Caballero Carmelo se bate con el Ajiseco, lo derrota al Ajiseco, pero queda profundamente malherido y no sobrevive de esas heridas. Abraham Valdelomar, ansioso de ver su patria, regresaría al Perú. Al estar nuevamente en su tierra con los suyos, vería de cerca la vida peruana y las grandes necesidades del pueblo. Solía reunirse en el Palais Concert, un café en el Jirón de la Unión, con buenos amigos, compañeros de aficiones e inquietudes. Era un restaurant-bar donde se reunía el grupo Colónida para intercambiar ideas sobre literatura, sobre arte, sobre crítica política, crítica social. Y él consideraba que en ese pequeñito espacio del mundo se reunía lo mejor que tenía el Perú. El Palais cobró gran importancia ya que reunía a la sociedad intelectual limeña de aquella época. Abraham Valdelomar era su claro representante y poco después adjudicaría la siguiente frase: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Utilizó varios seudónimos, pero el más importante y que lo hizo famoso entre la aristocracia limeña fue el Conde de Lemos, porque con ese seudónimo escribió en los diarios La Prensa y El Comercio. Escribió crítica literaria y también crítica sociopolítica. El periodismo le ofrecería posibilidades de expresarlo y él escribiendo se sentiría feliz. Todo lo vería desde su corazón de artista. Ahora sería conocido por todos como el Conde de Lemos. Así firmaría y sería llamado. César Vallejo Mendoza fue su amigo.
comprendió su alma cristalina, abnegada e infantil. El conde de Lemos era en el fondo un niño que sufría y lloraba. Sus lágrimas son más amargas y sus tristezas más profundas que en su verdadera niñez. Recuerda con ternura sus años en Pisco y escribe: Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Valdelomar se consagró al periodismo y pronto se hizo conocido por su calidad de literato, lo que se vislumbra en sus primeros relatos y poesías publicados en diarios y revistas. Nuestro poeta no podía parecerse a otros, es tan especial y distinto que se le critica y muchas veces no se le comprende. A algunos les molestaba su manera de vestir, sus escarpines, su monóculo, su orgullo, su rebeldía. Vivió orgulloso de su arte y de su vida. Fue rebelde, se conocía a sí mismo y conocía a los demás. Gracias a esta rebeldía novedosa, podemos ahora disfrutar de las cosas bellas que nos dejó. Abraham Valdelomar era un periodista nato. Quería convertir su deseo de acción en realidad. Funda la revista Colónida en 1916 como una forma de protesta a todo lo anterior y buscando un nuevo cauce para la poesía peruana. El conde de Lemos en esta época se muestra elegante y delicado en su literatura. Escribe mucho sobre su pueblo natal, con el que se identificaba, y también sobre el Perú entero. Le interesa el pasado incaico, vuelve su mirada al nativo, al indio de antes y al de ahora, a Pizarro, a nuestros héroes y libertadores. Escribe una oración a la bandera, cuya lectura despierta en el corazón la llama patriótica que a veces parece que estuviera dormida. Valdelomar viajó a diversas ciudades del Perú e incursionó una vez más en la política, siendo elegido diputado al Congreso Regional del Centro a finales del año 1919. Y gracias a él después le siguieron, por ejemplo, Vallejo, Mariátegui y tantos otros escritores, ¿no?, que se inspiraron en la visión a futuro que tenía Valdelomar sobre la literatura. El 1 de noviembre asiste a una reunión de gala en un hotel. Durante la comida pide permiso para retirarse por unos momentos. En la escalera sufre un grave accidente y se fractura la espina dorsal. Es atendido inmediatamente. Lamentablemente su situación empeora. Después de una dolorosa agonía, Valdelomar moriría el 3 de noviembre de 1919 a los 31 años, cuando todavía soñaba con realizar sus deseos de justicia, belleza y amor. La triste noticia causó infinito dolor a su querido amigo César Vallejo, quien no se resigna a creer y escribe: Hermano, en el dolor y en la belleza, hermano en Dios Abraham, tú no puedes haberte ido para siempre. En la cena de esta noche en la casa familiar, cuando tu madre, que acaso algo quiere decir, vea el lugar ausente y se ponga a llorar. En la cena de esta noche diremos que volverás pronto, muy pronto, a los brazos maternales que te cantarán el tierno arrorró de tus versos antiguos. El cuentista más autóctono de América Latina, el nombre más sonoro de la última década de la literatura peruana, ha muerto. Todos lo saben y muchos lloran al hombre maravilloso, nacido para amar y sufrir. Más adelante, los restos del autor serían trasladados al Museo General Presbítero Matías Maestro, anteriormente conocido como el Cementerio General de Lima, un monumento histórico que cuenta con mausoleos y monumentos de la más fina arquitectura de los siglos XIX y XX. Muy poco se tiene en cuenta la literatura. Se debería rescatar a autores como él para poder
disfrutar un momento, para poder sentirse más ligado a lo que es nuestra tierra, el Perú. Más allá del decadentismo que solía mostrar en público y su apego a las frases brillantes e irónicas, descubrimos un temperamento artístico, lleno de sentimiento y nostalgia, que se manifestó en sus mejores poemas y en los cuentos criollos que forman su libro El Caballero Carmelo. Valdemar fue un escritor versátil, se supo destacar en varios géneros literarios y supo quedar en la historia de la literatura del Perú a pesar de que falleció a temprana edad, ¿no? Más o menos un poco más de los 30 años por un trágico accidente. Elogiado y atacado en vida como ningún otro autor del país, estuvo decidido a triunfar en su medio, para lo cual no dudó en adoptar posturas desafiantes y escandalosas a la manera de Oscar Wilde, a quien seguramente quería imitar. Hoy en día, más que un camposanto, el presbítero maestro es considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana. Ahí se guardan los restos de hombres y mujeres que se encargaron de escribir la historia del Perú. Lo recordaremos siempre como un escritor, como un gran narrador del grupo Colónida. Lamentablemente, su muerte temprana nos privó de uno de los grandes escritores y narradores del Perú.